El régimen de Vladimir Putin se está derrumbando, así que está haciendo lo único que hacen todos los dictadores. Está intentando escalar la guerra aún más. Hace una semana, 19 drones atacaron el espacio aéreo de Polonia. Fue entonces cuando hablé con el ex campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Ha estado siguiendo y estudiando los movimientos de Vladimir Putin desde que Putin llegó al poder. Y Kasparov, durante nuestras conversaciones, predijo una cosa: Putin no se va a detener hasta que lo detengan. Y adivina qué, ayer Putin envió 3 aviones Mikoyan Gurevich, 31 armados a Estonia. Se dirigían hacia la capital de Estonia, Tallinn, antes de que los aviones de la OTAN los ahuyentaran. No sabemos qué planeaban, pero las cosas no pintan bien. Putin está tratando de involucrar a la OTAN en esta guerra porque necesita cada vez más rusos para usarlos como carne de cañón en Ucrania. Por eso, exactamente, quería hablar con Garry porque quería preguntarle cómo podemos terminar esta guerra. Y escuchemos cuál es su respuesta. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Sam y hoy me acompaña Garry Kasparov, el mejor ajedrecista de la historia, y el presidente de la iniciativa para renovar la democracia que publica nextmove.org en Substack. Bienvenido, Garry. Me emociona tenerte aquí. Muchas gracias. Y creo que necesitas prepararte un poco, porque rara vez en Estados Unidos la gente pronuncia mi apellido con el acento ruso, porque en Estados Unidos siempre es Garry. Garry Kasparov, y tú dijiste que eso es muy ruso. Soy fan del ajedrez. He estudiado muchas de tus partidas. Estoy muy emocionado y algo nervioso. Mi primera pregunta es sobre ajedrez. Ya que mencionas a los estadounidenses, ¿crees que pronto tendremos un campeón de ajedrez de Estados Unidos? Todo es posible. Mira, el campeón mundial actual, el indio Gukesh, aún no cumple 20 años, es muy joven. Los mejores jugadores estadounidenses que pueden disputar el título son Caruana y Nakamura. Ellos tienen casi el doble de su edad. Sí, Caruana es más joven, pero Hikaru casi le dobla la edad. Así que veremos qué pasa con esta clasificación para los candidatos y luego es si alguno de ellos se clasifica, lo cual de nuevo sigue siendo una pelea difícil. 8 jugadores, torneo de doble ronda. Sí, digamos un enfrentamiento entre Caruana y Gukesh. Sí, hay una posibilidad. Sí, Gukesh es bueno, pero no es tan bueno como Magnus Carlsen, quien dejó de jugar partidos oficiales por el campeonato mundial. Sigue siendo el jugador más fuerte del mundo. Así que si alguno de ellos se clasifica, sí, será una oportunidad justa. Pero soy muy escéptico de que puedas cambiar el curso de la historia. Así que es algo que no suena bien. ¿Sabes? Si tienes a un jugador de 30 y tantos años o finales de los 30, como Hikaru, venciendo a alguien que apenas tiene 20 años, pero el ajedrez es un juego. Eso es, ya sabes, que la edad no juega el mismo papel, por supuesto, que en los deportes físicos. Ahí te puedo decir desde, ya sabes, desde mi edad, o sea, sí vas perdiendo algo de tu capacidad. Así que no sucede de la noche a la mañana, pero no es físico. Pero sigue siendo una pérdida constante. Pero sí, para responder y concluir, ya sabes, esta larga respuesta, con una corta. Sí, hay una posibilidad. Y eso es lo que podría pasar el próximo año. De lo contrario, tendremos que esperar mucho más tiempo. Si no, habrá que esperar a la próxima generación. Espero que sea ahora. Creo que los fanáticos estadounidenses estarán muy emocionados. Cambiando de tema, vi que tuiteaste sobre eso antes de conectarnos. Muchos drones rusos entraron en Polonia y parece que fue una prueba y un ataque deliberados. Así que quería conocer tu reacción. ¿Qué está tratando de lograr Rusia al atacar a un país de la OTAN? Creo que el primer logro fue que la OTAN es tímida para llamar a esto un ataque. Siguen jugando con las palabras, ya sabes, objetos voladores no autorizados. Suena como objeto volador no identificado. Sabes, esto es de mi parte. Además, no es nada para mí, nada sorprendente. He estado escribiendo sobre eso. Es decir, si Putin pudiera, ya sabes, hacer, solo podría moverse en una dirección para aumentar cada vez más las provocaciones. Y era cuestión de tiempo, lo escribí varias veces. Sería cuestión de tiempo antes de que intentara poner a prueba la defensa de los países de la OTAN. Putin puede considerar la operación un éxito, porque la OTAN no mostró determinación
para invocar el artículo 5, solo el 4. El artículo 5 significa guerra. Fue deliberado y muy claro, creo. La inteligencia ucraniana informó a los polacos y a las autoridades de la OTAN que los rusos han estado preparando el ataque. Con tarjetas SIM de otros países, de Lituania, Bielorrusia, solo para atacar a Polonia. Y no hay manera de que pudieran ser empujados por error en esta dirección por los sistemas informáticos antidrones ucranianos, porque estaban demasiado adentro del territorio y definitivamente estaban apuntando a ciertos objetivos en el suelo. Putin notó la debilidad de la OTAN y el silencio de Estados Unidos. Es increíble, así es. La administración de Trump finge que no es asunto suyo. Además, ya se pueden escuchar voces en Polonia. Hasta ahora, ya sabes, están en los márgenes. Pero tal vez tengamos que reconsiderar por qué deberíamos sufrir estos ataques. Y claro, el Kremlin tiene una enorme operación encubierta con las llamadas estaciones de radio polacas y redes sociales polacas impulsando estas noticias. Que sí, ¿por qué los polacos deberían sufrir? Por Ucrania, es una guerra ucraniana. Y también, pero las implicaciones prácticas que son buenas para Putin y peores para Ucrania es que Polonia está invocando el artículo 4, lo que significa que necesitan más apoyo. Así que lo que significa es más apoyo. Algunos sistemas antidrone y antimisiles destinados a Ucrania podrían ir ahora a Polonia. Así que, y eso, por supuesto, ayuda, porque tienes más de 20 drones atacando Polonia y tienes cientos de drones atacando Ucrania todos los días y docenas de misiles grandes. Así que, pues, ya sabes, una operación bien planeada. Desafortunadamente, por las declaraciones cautelosas de los políticos europeos, han cancelado las guerras. Nunca lo haremos ni apoyaremos. A Putin no le importan las guerras, por lo que estas palabras fuertes suelen quedarse sin acción. Y actualmente, creo que él simplemente está contando esta operación como un éxito, así que no me sorprendería. Me sorprendería que él no repitiera lo mismo contra Estonia o Letonia derrotadas en el futuro cercano. Sí, es una locura y un análisis interesante. No lo había pensado. Solo han pasado unas horas y nos despertamos con la noticia de que esto mencionaría defensas aéreas. De hecho, eso no son buenas noticias para Ucrania. Ahora, otra cosa interesante que sugiere que esto fue deliberado es: la inteligencia o el ejército polaco descubrió que estos drones tenían más combustible porque Rusia planeaba enviarlos por más tiempo de lo habitual, lo cual es sí. ¿Sí? Y eso prueba que tenían la intención de adentrarse en territorio polaco, porque ya habíamos tenido algunos accidentes antes. De nuevo, podemos cuestionar la suposición de que fue un accidente. En realidad, antes solo hubo pocos casos. Algunos drones rusos llegaron a Rumania y pocos a Polonia. Pero fácilmente podrías descartarlo como errores. O son los sistemas antidrones ucranianos. De hecho, los desviaron de su curso y aterrizaron en Polonia. En Polonia y Rumania, quizá también una vez en Eslovaquia, así que estuvieron muy cerca de la frontera. Entonces, es solo que es otra vez lo mismo. Siempre, ya sabes, tengo mis sospechas, pero en este caso no son de él. Estaban demasiado adentro del territorio polaco. Estamos hablando de cientos de kilómetros. Y ahora agregaste que tenían combustible extra, así que ese era un punto. Así que para ver la respuesta. Y también, lo que es muy útil porque ahora tenían más información sobre los sistemas de defensa de la OTAN, así que los sistemas de defensa aérea. Sí, es una teoría interesante que muchos mencionan. ¿Y crees que esto aumenta las posibilidades de que Rusia intente más escaladas en el futuro contra países de la OTAN? Putin solo recurre a las escaladas, lo he dicho desde el principio. Así que no es cuestión de si va a pasar, sino de cuándo. Y dado que Rusia ahora es un enorme campo de guerra, es muy importante entender eso. No importa lo que escuchen desde la oficina oval aquí, desde la Casa Blanca, o de algunos miembros del Congreso que están tratando de encubrir a Trump y darle el beneficio de la duda, o de algunos de los políticos pro-Putin en Europa, la guerra es el único, y enfatizo, el único motor del poder de Putin. Ni qué decir, toda la sociedad rusa, no solo la economía, la sociedad. Y si ves cada segmento político, es la guerra. Dice guerra económica, guerra de propaganda.
Esto inicia desde el kinder. Ya están manipulando a niños de 6 y 7 años para que odien a los ucranianos. Y venden la historia de una guerra contra el libre albedrío. No es solo Ucrania, según la propaganda rusa. No lo digo yo, ellos lo han dicho y solo traduzco. Ucrania es la marioneta del mundo, y Rusia está luchando contra el mundo porque el mundo quiere apoderarse de Rusia. Así que esta es una guerra contra el mundo libre. Y desde que Putin consiguió, ya sabes, ahora respaldo oficial en Pekín. Así que él ve esta guerra como la punta de lanza de los esfuerzos del mundo antidemocrático, del mundo de la tiranía contra el mundo de la libertad. Él no puede detenerse, ¿sabes? Tiene 1 millón de personas, más de 1 millón, luchando en Ucrania. La mayoría de ellos son paranoicos, ya sabes, solo asesinos. Así que ellos ya perdieron, ¿sabes?, cualquier sentido de una vida normal. Él no puede permitírselos. Regresar a Rusia es imposible. Así que cuando escuchamos los ruidos, como, ya sabes, si su expresidente y la sombra de Putin, Medvedev, sigue hablando de atacar Finlandia, atacar Polonia. La gente dice que está borracho. Sí, pero aunque esté borracho, lo más probable es que simplemente esté contando las historias que están en la mente de su jefe. Y las conversaciones habituales en la televisión rusa sobre la restauración del Imperio ruso y la influencia rusa en Europa. De nuevo, es algo de todos los días. Por eso, cuando ves cada elemento de la sociedad rusa, cada elemento estructural, desde la cima de la oligarquía hasta básicamente los jardines de niños, todo se trata de la guerra. La guerra es como un virus que infectó cada parte del cuerpo de la política rusa. Por eso se espera que encuentres una forma de llegar a un compromiso. No, no hay compromiso. Putin necesita la victoria, pero incluso si le dan todo lo que quiere ahora, él continuará. Ya que, de nuevo, hizo de la guerra la única justificación de su vida ante Europa. Sé que también mencionaste esto en tu Substack, donde publicaste nextmove.org. Recomiendo mucho a nuestra audiencia que lo revisen y lean parte de tu análisis. Porque hace apenas 2 semanas señalaste que Putin iba a intentar algo como lo que pasó anoche con Polonia. Así que definitivamente has estado muy acertado hasta ahora. Ahora, otra cosa que acabas de mencionar donde has argumentado antes es que esta no es la guerra de Putin, es la guerra de Rusia, es la mentalidad rusa debido al pasado imperial. ¿Crees que Rusia necesita un reinicio mental como el de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial para lograr paz duradera en el mundo? Claro, este reinicio se resume en una palabra: derrota. 1945 marcó un punto de inflexión para Alemania, ya que su imperialismo y agresividad fueron derrotados de forma contundente. Y fue empujada en la dirección opuesta y la nación se reinventó. Es trágico que hoy en Rusia tanta gente haya aceptado la visión global de Putin. Todas estas tonterías de supuestos investigadores, cuasi historiadores de la Gran Rusia, y Asiano Teintan. Es tan primitivo, pero funciona. Por cierto, la Iglesia Ortodoxa rusa ha contribuido mucho al esfuerzo de guerra. Justo esta mañana, escuché a uno de los predicadores decir que la educación es uno de los enemigos porque, entre comillas, acerca a las personas a ver. Está bien fuera de Internet. Así que están tratando de deseducar al país. Y solo, ya sabes, para tener carne de cañón. Como dije ya desde el kinder. Así que, la única manera de que los rusos reconsideren esta visión global es un virus imperial más profundo. No es la Unión Soviética. Es un virus muy profundo de siglos de antigüedad que siembra. Muy no, ¿sabes? Simplemente está incrustado, casi en la memoria genética. Así que tiene que ser un shock. Esta terapia de choque. Y no hay nada más impactante que la bandera ucraniana ondeando en Sebastopol. Así que la derrota en esta guerra, y es la derrota más rotunda. Es la única manera para que los rusos reconozcan que solo tenemos una oportunidad de reconciliarnos realmente con el mundo libre. De lo contrario, Rusia pronto será un satélite chino. Ya lo es, yo la llamo la gasolinera china. Con armas nucleares. Y Putin actúa como un vasallo de Xi Jinping. Pero necesitas que la mayoría de los rusos lo entiendan. La opción es ser un satélite chino o buscar reconciliación con Europa. Pagando contribuciones, terminando la guerra, devolviendo territorios y enviando a nuestros criminales de guerra al Tribunal Internacional en La Haya o donde corresponda.
¿Es realista? No lo sé, pero nada más puede ayudar. Actualmente en todo el país, y es un engaño, quizás solo el 20 o 30% de las personas son críticas. Pero la gran mayoría ahora vive en esto, en la lógica de la guerra. De nuevo, incluso personas que, ya sabes, no eran simpatizantes de Putin, incluso aquellos que todavía podrían creer que son pro-occidentales, forman parte del esfuerzo nacional por recuperar la grandeza de Rusia. Sí, y es interesante que menciones a China porque he leído algunos informes donde personas en Rusia que han tratado con China no están contentas con cómo siempre los tratan como el socio menor de China. Y aquí es donde quiero hablar sobre lo que pasó anoche con Polonia. Y esto está ocurriendo apenas una semana después de que Putin se reunió con Xi Jinping en la reciente cumbre, la cumbre de Shanghái. ¿Crees que el momento significa algo? ¿China quería que Rusia actuara así para ver la reacción de la OTAN? ¿Para que China planee algo respecto a Taiwán? Llamar a Rusia socio menor de China probablemente es un cumplido. Antes solía ser una parte menor. Ahora, como dije, es un estado satélite. Depende totalmente de China. Y no hay duda de que Xi Jinping ama esta guerra, porque esta guerra hace a Rusia más débil. Pero también Occidente está siendo dividido. Se observa la división entre Europa y América, así como entre Europa del Este y Occidental. Enormes recursos que se están invirtiendo allá en Ucrania. Pero también ayuda a arruinar el orden mundial liberal que está en el camino de las ambiciones imperiales de China. China también es un imperio, y Xi Jinping tiene grandes planes. Sí, todos dicen Taiwán, 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 Taiwán. No estoy seguro de que este sea el único objetivo, ni siquiera de que sea el principal, porque cuando ves la distribución de los posibles beneficios, quiero decir, Taiwán es una decisión difícil. Primero que nada, nadie sabe si Estados Unidos planea defender a Taiwán o no. Hay al menos un 50% de probabilidad de que Estados Unidos intervenga del lado de Taiwán. Así que, incluso si es menos del 50%, sigue siendo una gran probabilidad de que Estados Unidos esté ahí. Hay un factor japonés. Japón ha establecido una cooperación muy estrecha con Taiwán, pero lo más importante es la invasión. Es una apuesta. Son más de 100 millas de agua y no hay tantos lugares para desembarcar allí. Y los drones taiwaneses probablemente destruirán la mayoría de los barcos chinos, así que es una apuesta. Pero hay otra dirección para la expansión china, y se llama Rusia. China ya no oculta que creen que los territorios que Rusia le quitó a China les pertenecen. En el siglo XIX, China fue atacada por potencias coloniales al ser débil. Potencias, Rusia. Fue el mayor depredador en el campo. Si miras los dos mapas, y cualquiera puede hacerlo en Internet, tú también. Entre Rusia y el Imperio Ruso, el Reino Ruso y China, uno en 1689 siglo XVII y otro en 1860, la diferencia es de 15 millones de kilómetros cuadrados. Eso es casi triple que Francia. Todo el territorio desde Vladivostok, que por cierto ya no se llama Vladivostok en los mapas chinos, se llama Heixiwei, hasta el lago Baikal. Casi todo ese territorio solía ser China. Y ahora piensa, sí, ¿qué es más interesante para ti? ¿Simplemente apostar contra Taiwán o mirar territorios que probablemente ya tienen una gran parte de población china? Dios sabe cuánto recorrí en esta región hace 20 años desde Vladivostok hasta Yerkos. Escuché un chiste triste en un lugar. Decían que los chinos seguían cruzando nuestras fronteras en grupos pequeños. 10,000 cada uno. Eso fue hace 20 años. Ahora, ¿cuántos negocios chinos se han construido ahí? Y toda la producción está ahí. Cuando ves la madera y todos los recursos naturales, todo va a China. Así que básicamente, China ya lo controla de manera indirecta. Así que, en algún momento pueden decidir que es momento de realmente apagarlo y básicamente llevárselo de regreso a la madre, China. En años recientes, incluso periódicos oficiales chinos han estado promoviendo este mapa, indicando que este es un territorio chino que debe regresar a madre China. Llámelo así. Así que no lo necesitan ahora, pero potencialmente ese es un plan. Además, debemos recordar que Rusia Todavía tiene, y ya antes tenía, una una brecha
una brecha de longevidad entre hombres y mujeres. Así que esto es una diferencia de unos 10 años. Por eso la población masculina rusa vivía menos tiempo, y siempre fue un déficit. Ahora, con la guerra que se llevó a la mayoría de los hombres de las regiones deprimidas, y el lejano oriente contribuyó de manera dramática. Había muchos lugares ahí donde simplemente la brecha entre mujeres y hombres es crítica. Eso es solo parte de la frontera. Al otro lado de la frontera ocurre lo opuesto. Por la política de un solo hijo, hay un gran excedente de solteros. Ahora tienes factores económicos, factores financieros, factores demográficos. Ahora solo piensa, ¿qué es lo que pasa por la mente de Xi Jinping? Y Putin depende totalmente de él. Así que esta guerra está siendo dirigida por China, y él ya no se esconde detrás de esto. Corea del Norte y otros países realizan estas operaciones de exportación. Evitar sanciones. Así que el futuro de Rusia bajo Putin es muy sombrío y desafortunadamente, el mundo libre no muestra determinación para contraatacar. Y mientras vemos la estructura muy clara de un lado, Xi Jinping como el jefe, y luego tienes otros satélites a su alrededor y ellos están actuando. Tenemos una coalición de dispuestos ¿a qué? A capitular. Michael Clark, que acabamos de tenerlo, él dice, no es una coalición de dispuestos, es una coalición de los que esperan. Como sea, pero el problema es que enfrente hay una coalición que actúa. Sí. Es una diferencia. Y es muy simple, porque el vacío no dura mucho tiempo. De nuevo, El vacío no existe. ya sea en física o geopolítica. En el momento en que te alejas, sucede algo más y entran en juego otras fuerzas. Estados Unidos se retiró de Medio Oriente. Aparecieron Estado Islámico de Irak y Siria, luego Al-Qaeda y después solo quedó Irán. Ahora ocurre lo mismo. Este vacío geopolítico es resultado de una política estadounidense débil. Y ahora es antes de la segunda administración de Trump. Obama, Trump, Biden no fueron muy convincentes y definitivamente alentaron y envalentonaron a los líderes autoritarios a avanzar más en sus planes ambiciosos. Pero con la segunda administración de Trump, básicamente se creó una enorme Vacío. Y Como vimos, no duró mucho. Xi Jinping inmediatamente asumió el manto de líder global. sí, espero que aquí es donde tengo que ser optimista. Tenemos 26 años, así que espero que aquí Churchill tenga razón. Estados Unidos hace lo correcto solo después de probar todo lo demás. Sí. Espero que eso salga bien. Sam América Iglesias solía saberlo. No lo sabemos, lo averiguaremos. La mitad de esto, América apoya a alguien que está llevando a este gran país a su destrucción. Ahora quiero cambiar un poco el enfoque a algo que publicaste en next.org después de la reciente cumbre en Shanghái, donde tu titular muy provocador fue ¿Ya está en marcha la Tercera Guerra Mundial? Mencionas la formación de una alianza antioccidental con nuevos miembros como India y Turquía, que antes estaban más cerca de Occidente o en el medio. Así que tal vez puedas hablar un poco sobre por qué esto es un punto de inflexión tan importante. ¿Y realmente crees que la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha? Sí. Es un buen título. Creo que deberíamos ser cautelosos al decir Tercera Guerra Mundial. Pero si lo ves desde la situación actual, desde la perspectiva rusa, desde la perspectiva de Putin, no es la Tercera Guerra Mundial, es la Cuarta Guerra Mundial. Para Putin, la Tercera Guerra Mundial fue la Guerra Fría que perdió la Unión Soviética, por eso él ya libra la cuarta. Y de nuevo, simplemente estoy transmitiendo información de las redes sociales rusas. Y propaganda. Entonces, para explicar la manera en que ellos lo ven, sí, podemos decir que la Tercera Guerra Mundial ya empezó, porque si ves la Segunda Guerra Mundial, es el argumento que traje a la luz en el artículo, es que empezó antes de 1939, es con todas las concesiones. En realidad, los primeros disparos de la Segunda Guerra Mundial ocurrieron en 1931 en Manchuria por Japón. Eso inició un ataque y luego salieron de la Liga de las Naciones porque pensaron que no servía de nada. Y luego, en 1935, la Italia de Mussolini atacó a Abisinia, en la actual Etiopía. Así que, de nuevo, ya teníamos actores activos que básicamente ignoraban el derecho internacional. La Liga de las Naciones fracasó. Es clave recordar que la Liga de las Naciones, creada tras la Primera Guerra Mundial para evitar guerras, fracasó totalmente.
Estados Unidos decidió no participar por una de las principales razones. No suena familiar. Sí, Estados Unidos no quiere ser parte de los asuntos globales. Eso llevó a la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Así que es similar ahora. Ya tenemos guerras, tenemos, por supuesto, esta guerra interminable en Medio Oriente, y básicamente eso sigue siendo Israel-Irán. También es, ya sabes, es una situación bélica. Tenemos una guerra en Ucrania que no va a terminar. Putin muy probablemente va a expandirse. Así que China está haciendo sus preparativos. Si atacará Taiwán o no, no lo sabemos. Hemos explorado la situación en muchos países sudamericanos como Venezuela y en África. No quiero solo decir que es trágico, simplemente es una guerra interminable. Así es. Y el mundo le presta muy poca atención. Todos hablan de Gaza, pero nadie quiere hablar de Sudán o Sudán del Sur, donde hay, ya sabes, millones de personas que literalmente se están muriendo de hambre. No es propaganda, simplemente es así. La situación mundial es sumamente inestable, y tenemos actores activos, ya sabes, respaldados por China ahora. Eso es simplemente que Putin es uno de ellos que están llevando las cosas al límite. Y no tenemos de nuevo, no tenemos un núcleo de esta oposición del mundo libre. Y de nuevo, Estados Unidos no juega ningún papel. O, aún peor, ahora probablemente juega un papel negativo. Así que en muchos asuntos, así que sí, yo diría que es mejor exagerar ahora que lamentarlo después. Porque definitivamente quieren presionar, y cuanto antes reconozcamos que es una guerra, actuaremos como en una guerra. Uno de los problemas en Europa es que lo niegan, están en un estado de negación de que Putin está en guerra con ellos y Putin sigue atacando. Así que hay muchos ataques híbridos. La propaganda contra Europa ha estado funcionando ya por casi 2 décadas. Hay muchos actos de sabotaje abierto. Las actividades de interferencia provenientes de Kaliningrado, enclave ruso entre Polonia y Lituania. Es solo que, ya sabes, nunca termina. Lo más probable es que los rusos atacaron a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, un avión que casi se estrella por las actividades de interferencia. Sí, nadie culpó a Rusia. Eso es interesante. Siempre tratan de evitar señalar con el dedo. Y tantas cosas que Putin hizo sin respuesta. Lo mínimo que podrían hacer. He dicho desde el primer día, retiren a los embajadores, demuestren su molestia y actúen antes de cortar exportaciones de petróleo ruso o entregar fondos congelados a Ucrania. Por lo menos, retiren a los embajadores para mostrar que esto no es normal. No, nada. Así que mientras hablan de sanciones, todos sabemos que se refieren a las exportaciones de la mayoría de los países europeos a Rusia. Es básicamente lo mismo. Simplemente no va directo a Rusia, va a Kirguistán, Kazajistán. Sí, y por supuesto, si tienes camiones viajando de Alemania a Kirguistán, ellos no conocen Kirguistán. Están siendo descargados. La mercancía ha sido cargada. ¿En algún lugar? En medio del camino, que es Rusia. Así que es el final, más pronto. Reconocemos que esta es la guerra y que es la guerra que no podemos negociar. Tenemos que derrotar al enemigo. Así que simplemente significa que el precio para detener la agresión solo aumenta. Y ni siquiera quiero volver atrás. Cada día de retraso en Ucrania significa más vidas inocentes que se pierden en Ucrania. Putin sigue atacando deliberadamente a civiles porque es su única forma de ganar la guerra. No puede romper la línea del frente ucraniana, pero sigue matando civiles todos los días. Y lo que escuchamos son toneladas de palabras de Europa y algunos murmullos de la Casa Blanca. Sí, ojalá veamos acción pronto. Ahora, hablamos sobre la ayuda al inicio de este podcast. Seguro viste el clip de Xi Jinping y Putin hablando de vivir 150 años. Sabemos que eso ha sido el mayor desafío para la humanidad. Todos están tratando de encontrar alguna manera de retrasarlo o, ya sabes, derrotarlo. Nunca imaginé dictadores viviendo 250 años. Siento que eso debe ser muy malas noticias para sus ciudadanos, su país y el mundo. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, no soy experto para decirte si eso es posible, pero el simple hecho de que ellos lo hayan discutido, que lo hayan hablado, ya demuestra su confianza. Además es bastante irónico porque vivimos en un mundo donde la tecnología que ha sido inventada, diseñada, desarrollada. En el mundo libre ha sido utilizada activamente en contra de los mismos cimientos del mundo libre.
Porque todavía tenemos una ventaja al crear cosas, al simplemente proponer ideas innovadoras. Pero el otro lado de la defensa, los regímenes autoritarios y totalitarios, ya no tienen reparo en usar esto. Sí, claro, como mencioné, las masas deben ser ignorantes, no necesitan educación, pero para ellos quieren beneficiarse de los últimos avances o simplemente disfrutar de todos los frutos de la civilización moderna. Y de nuevo, no sé si sea posible o no, pero me hizo sentir muy incómodo Sí. que estos tipos lo dijeran abiertamente. Lo cual, por cierto, si eres, ya sabes, si tienes los ojos abiertos y miras a estos tipos, sabes, entiendes que ellos no verán el poder. Esto no se trata de eso. Esto no es una conversación de personas que dicen, oh, tal vez podamos negociar para bajar. No, no. Putin tuvo varias oportunidades antes para irse, pero se quedará ahí hasta el final de su vida. Y si se queda más tiempo, su vida significa guerra. Putin es guerra. Y por eso, de nuevo, se dice que cuando ves a los líderes europeos o a la administración actual y todo eso, sí, tenemos que obligar a Putin a hacer, ya sabes, la paz razonable. Debemos mejorar las condiciones para Ucrania. Aquí no hay negociación. La única forma de negociar con Putin es derrotarlo en el campo de batalla. Lo demás son ilusiones. Y lo digo, estamos presenciando, como también lo publiqué en Twitter, estamos presenciando la creación del nuevo orden mundial, y la corrupción estadounidense y la impotencia europea son sus pilares fundamentales. Ya mencionaste que solo se puede ganar esta guerra en el campo de batalla. Las sanciones secundarias a China marcarán diferencia. ¿Europa y Estados Unidos deberían aplicarlas? Vimos informes recientes de que Estados Unidos intenta hacerlo, pero busca que Europa lo acompañe. No sé qué significa eso, pero ¿crees que eso hará alguna diferencia? Mira, es un juego sin fin. Así que la administración de Trump no quiere imponer nuevas sanciones a Rusia. Insisten en que Europa haga algo que no se puede hacer solo para encubrir su falta de voluntad de jugar el juego. Así que la forma más sencilla de cortar los ingresos petroleros de Rusia es cerrar los estrechos daneses. Puedes usar todo tipo de legalidades del derecho internacional. Rusia tiene una flota fantasma. La mayoría de estos barcos no cumplen con las condiciones ambientales. Hay 2 estrechos daneses. Estos 2 estrechos representan más de la mitad de las exportaciones de petróleo ruso. Ciérralo. Hablé de eso con el ministro de Relaciones Exteriores danés hace 2 años, el 23 de agosto, y me dijeron directamente que la administración estadounidense, en ese entonces la administración Biden, estaba en contra porque eso haría subir los precios del petróleo. Y ese es un problema. Puedes ganar la guerra sin hacer ningún sacrificio. Los ucranianos pierden la vida todos los días, y sabemos lo que va a pasar. El precio del petróleo podría aumentar. Ronald Reagan hizo un trato con los sauditas en los 80 bajo los precios, y la Unión Soviética colapsó. Así que todos intentan encontrar la manera más pacífica de ampliar o simplemente aumentar la lista de sanciones. Europa ahora está hablando del paquete número 19, el 19º. ¿Qué significa? 19 paquetes de sanciones. Eso significa que intentas hacerlo de manera incremental. ¿Por qué no hacerlo en 2? ¿Por qué no golpear a Rusia con un gran martillo y no solo cortando un poco aquí y allá? Son actividades que están siendo activamente impulsadas solo para evitar enfrentar a Rusia, lo que por supuesto envalentona a Putin. Y en segundo lugar, sanciones a China, vamos, no es realista. Quiero decir, China es demasiado grande, demasiado poderosa, así que no hagan eso. Sabemos que las sanciones a la India no fueron porque la India compró petróleo ruso, sino porque Modi rechazó la petición o exigencia de Trump de nominarlo para el Premio Nobel de la Paz. Así que no es así. No inicies guerra con China o India. Ataca a Rusia. ¿Por qué sanciones de santuario? Ve tras la fuente. Así que son tantas maniobras y dice, sí. Y mientras puedo decir mucho sobre esta administración y sobre esto, son las acciones de Trump o la verdadera falta de acciones para ayudar a Putin. Europa tampoco está libre de culpa, es europea. Al final Trump tiene razón.
Es una guerra europea. ¿Y Europa? Nada. Por eso Corea del Norte sigue enviando tropas a Rusia para luchar contra los ucranianos. Europa. Europa no tiene. Tú no tienes. Limitaciones. Ninguna ley internacional te impide enviar tropas a Ucrania. ¿Por qué no cerrar los cielos cuando tienes suficiente? Defensa aérea y aviones militares. ¿Cerrar los cielos? No es necesario atacar Rusia, pero sí ayudar a los ucranianos a proteger su espacio aéreo. Si Polonia ayudara a Ucrania a derribar drones o misiles rusos, no habría ataques contra Polonia. Así que la debilidad provoca que el dictador avance más. Por eso espero que en las próximas semanas, no meses, creo que semanas, veremos la repetición de este ataque. Puede que no sea Polonia esta vez, pero Putin siempre dará otro paso y escalará el conflicto. Sí, tal como dijiste en tu artículo, él seguirá avanzando si no lo detienen. Un dictador solo se detiene si lo detienen. Sí, y ahora que mencionas a las tropas norcoreanas, creo que ya respondiste un poco a esto, pero solo quería dejarlo claro. Vivo junto a Kim, Xi Jinping y Putin. Eso significa que Xi Jinping aprueba que Corea del Norte ayude a Rusia y que Corea del Norte se acerque tanto en asuntos comerciales. Durante la guerra, vimos informes de que China no aprobaba que Corea del Norte expandiera el conflicto, pero los vemos juntos. China quizá busca que Corea del Norte apoye a Rusia para evitar su colapso. Kim Jong-un no movería un dedo sin la aprobación de Pekín. Y vimos esta imagen, ya sabes, con Putin a su derecha, Kim Jong a su izquierda, caminando. Y podías ver el lenguaje corporal y la forma en que Putin intentó hablar con Xi Jinping. Así que ellos siguen las órdenes y él es quien da las órdenes. Y una cosa importante que señalé es que es porque los dictadores siempre prestan atención al simbolismo. Y nunca antes había visto a Kim Xi Jinping usando el atuendo de Mao Zedong. Él siempre estaba en traje. Esta vez usó el atuendo de Mao, mientras Putin y Kim Jong-un también lo llevaban. ¿Son estas las semillas negras o solo oscuras? Creo que es claro que ahora él manda. Él lidera a los antioccidentales. Eso representa un alejamiento del atuendo occidental. Un líder de la alianza antioccidental. Ahora también tú entiendes a Rusia mucho más que la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, ¿verdad? Quisiera que me dieras respuestas sobre la mentalidad rusa, ya que vemos estos números. Y creo que eso nunca funcionaría aquí en el mundo occidental, pero Rusia es muy diferente. El ejército ruso está experimentando la muerte de 20,000 soldados cada mes. En total han tenido 1 millón de bajas. La mitad de esas personas no pueden regresar al frente. Así de graves son las heridas. Y parece que a Putin no le importa. Pero, solo desde un punto de vista humano, tiene que haber un momento en que los ciudadanos rusos empiecen a preocuparse por la velocidad a la que Rusia está perdiendo a sus jóvenes y, ya sabes, a sus hombres en general. Quizás soy ingenuo, no entiendo la mentalidad rusa, es... Ingenuo, pero es lo... Si la historia rusa nos sirve de guía. Así que puedes aprender que cualquier resultado positivo de la guerra siempre fortaleció al régimen, a la clase gobernante. Ya sea en la Guerra Napoleónica de 1812, o la Segunda Guerra Mundial, o la Guerra Ruso-Turca de 1877-1878. Así que la victoria siempre fue, ya sabes, el gran impulso para el régimen. A los rusos nunca les importó el precio. La Segunda Guerra Mundial fue un desastre con muchas pérdidas. Y la calidad de la gestión de la guerra al principio de la guerra, es simplemente terrible. Pero el resultado fue victorioso y a nadie le importó. E incluso hoy en día, todavía vemos al régimen de Putin especulando sobre la Segunda Guerra Mundial como su mayor logro. Por cierto, esto es si empiezas a preguntarle a los rusos sobre la Segunda Guerra Mundial. Muchos jóvenes ni recordarían que Estados Unidos y el Imperio Británico estaban del lado correcto. Sin la ayuda de Estados Unidos, Rusia no habría sobrevivido el primer año de guerra, pero eso se olvida. Esto es, ganamos y lo logramos. Lo demás simplemente no importa. Así que es una ignorancia histórica total, pero es un orgullo de que ganamos. Ahora, por el otro lado, cada derrota. Ya sea en la Guerra de Crimea o a mediados del siglo XIX, 1853-1856, la coalición de Gran Bretaña, Francia y Turquía venció a Rusia. Y de hecho, en Crimea, en suelo ruso,
Eso llevó a las tan esperadas reformas para abolir la servidumbre. Y también podrías argumentar que las reformas de Alejandro II en 1861, 1860, en la década de 1860 fueron las más profundas reformas liberales que jamás hubo en Rusia. Luego puedes ver la guerra ruso-japonesa en 1904-95, otra derrota y la revolución en Moscú. Y luego realmente son los disturbios, ya sabes. Estaban en toda Rusia. Luego la monarquía hizo una gran concesión. En 1917 hubo una monarquía constitucional, estancamiento en la Primera Guerra Mundial y Rusia tenía problemas. El régimen desastroso colapsó. La guerra mundial en Afganistán y la clara derrota en la Guerra Fría llevaron al colapso de la Unión Soviética. Entonces, no es suficiente asustar a los rusos con las pérdidas. Y además, no olvides que para muchos rusos que están siendo enviados al frente, ¿no les quedan muchas opciones? Putin está evitando hábilmente la movilización de Moscú y San Petersburgo. Esas dos ciudades están casi intactas. Tú no quieres... Putin no quiere ningún potencial, ni siquiera disturbios, pero ya sabes, es el Del acomodador. descontento simplemente. En dos ciudades principales como si fueran megapolíticas. Así que si ves al ejército ruso, esto es. Parte de esto es. He sido reclutado de cárceles, de prisiones, parte de esto de repúblicas nacionales, parte de regiones muy deprimidas. Así que la gente está siendo pagada relativamente bien. Y sí, para las familias. Perdimos a uno, pero ganamos más dinero de lo que imaginamos. Esto no durará para siempre. Estoy de acuerdo contigo. Hay una masa crítica. Putin puede quedarse sin dinero, ese es otro problema. Eso es para pagar lo suficiente como para compensar las pérdidas. Ve, sabes, quizá no tenga suficiente. Solo soy un hombre desesperado. Ir allí. Pero todavía tiene poder. ¿Y qué? Aún tiene acceso a mano de obra. ¿Qué podría ser más peligroso para Putin? Eso es lo que he defendido. Y desafortunadamente, nunca fue adoptado por las potencias occidentales, es ir tras las mentes. Necesitas una fuga de cerebros. Putin puede tener unos cuantos millones extra soldados para la línea del frente, pero tiene una reserva muy, muy pequeña de ingenieros, expertos en computación y financieros. Ofrecerles la oportunidad de salir de Rusia. Muchos intentaron irse en 2022. Pero Europa y Estados Unidos dijeron, no lo necesitamos, tienen que regresar, así que no hay visas. Así que he estado trabajando con otros miembros de la oposición rusa, como Mikhail Jodorkovsky, y sugerimos una declaración simple. La hicimos en Berlín, llamada Declaración de Berlín. Es un texto largo con 3 componentes clave. Para salir de Rusia, hay que declarar que la guerra es criminal, el régimen ilegítimo y Crimea es Ucrania. Al firmar una declaración en Rusia, te vuelves criminal y ya no puedes quedarte. Entonces puedes mudarte a otro lugar. Y la mayoría de las personas que aprovecharían esta oportunidad son precisamente de estas categorías. Ingenieros, expertos en computación, financieros. No son refugiados de Siria o Afganistán. Así que estas son personas que realmente podrían aportar a la sociedad. Y a eso es a lo que llamo, medio en broma, Taiwán ruso. ¿Y qué tal si simplemente tomamos a estas personas y debilitamos la máquina de guerra de Putin? Porque se necesitan ingenieros, así que tal vez solo unas cientos de miles de personas así. Y la máquina de guerra de Putin no se detendría, pero no funcionaría con la misma eficiencia mortal. No, eso en realidad. Pero para hacerlo, tienes que poner tu objetivo estratégico de ganar la guerra. Como dijo Winston Churchill, gracias por mencionarlo. Esto es victoria, es igual. No importa. Solo tenemos un objetivo. La victoria. Nadie, ni Biden, ni Trump, ni los líderes europeos. Nadie está dispuesto a decir la palabra victoria. Siempre es, ya sabes, ¿cómo podemos salir de este lío? Sé que se nos acaba el tiempo, así que tengo una pregunta. ¿Mencionas a la oposición rusa? He leído sobre ti. Has criticado a la oposición rusa por esperar a un buen zar en vez de luchar por democracia real. No conozco la historia rusa tan bien como tú, así que me interesa hacerte esta pregunta. Pero, según lo que he leído, no parece que Rusia haya tenido democracia en sus 500 años de historia. De 1991 a 1999 fue lo más parecido a una democracia. Pero, al menos yo, no categorizaría eso como democracia.
¿De verdad crees que es posible tener democracia en Rusia? Mira, dijiste, es. Es una pregunta perdida, pero en realidad está abierta. Yo, solo otro paciente inglés, todo, ya sabes, sí. Pero típicamente Rusia tiene 1000 años de historia, 500 años en realidad es múscoli. Es un imperio ruso. Al ver esos 1000 años, todo inicia con Kiev. Irónicamente, los ucranianos tienen más derechos históricos sobre saber qué fue el origen de Rusia, ya que empezó en su territorio. Así que sí. Sí, los 500 años tienes razón, es eso, es eso. Una mentalidad imperial que ha surgido, ya sabes, de la Horda de Oro, con eficiencia militar y crueldad. Y también la idea mesiánica bizantina. Cuando Constantinopla cayó en 1453 y la princesa bizantina, ya sabes, llegó a Rusia y se casó con el rey ruso, o sea, el gran príncipe en ese entonces. Entonces, la filosofía rusa o de la Iglesia se basaba en que somos la tercera Roma, la primera y la segunda cayeron, nosotros somos la tercera y no habrá otra. Así que todos estos elementos, ya sabes, simplemente se crean en esta mentalidad imperial que era ajena a cualquier democracia. Como mencioné, las reformas de Alejandro II no convirtieron a Rusia en una monarquía constitucional, pero marcaron el siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX estaba en el camino correcto. Después del manifiesto de 1905 de Nicolás II, esta derrota en la guerra contra Japón y la revolución provocaron este resultado. Así que Rusia era una monarquía constitucional, pero sí, no era. El país no estaba listo para la democracia. Porque la democracia no son solo unas cuantas leyes, también se trata de tradiciones, se trata de los derechos de propiedad, y también, de nuevo, es el respeto al Estado de Derecho. Y era simplemente que apenas estábamos llegando ahí. Luego tuvimos la revolución, los bolcheviques tomaron el poder y básicamente arruinaron todo. Entre el fin de la monarquía y el ascenso bolchevique existió técnicamente una democracia. 8 meses, un periodo muy, muy corto, y luego tuvimos una democracia muy débil en los años 90. Después del 91, realmente es solo del 91 al 93. No todo el 91 al 99. Yeltsin usó tanques para destruir el Parlamento. Por cierto, odiaba el Parlamento que estaba lleno de comunistas y nacionalistas, pero destruir el Parlamento no fue una buena idea. Pero esa no es la manera. ¿Negocias o solo encuentras? Un consenso. En la sociedad. Así que tienes razón, la historia de Rusia nos ofrece muy poco optimismo para que Rusia sea democrática. Pero aquí hay un gran pero. ¿Y qué hay de Corea del Sur? ¿Y qué hay de Taiwán? Estamos hablando de China, pero esto es Taiwán. La misma gente en Taiwán, la misma gente en Corea del Norte y Corea del Sur. Por cierto, fue una gran experiencia. En 1953, dividieron un país. Fue equitativo. Creo que es Corea del Norte. Y un Producto Interno Bruto ligeramente más alto. Al principio. Y Vemos el resultado. Fue un experimento purista con las mismas personas, ya sabes, no primos, hermanos y hermanas. Y de un lado tenías mercados libres. También empezó con dictadura, veo, ¿verdad? Eventualmente adoptó ideas de libre mercado y ahora es una democracia liberal vibrante. Pueden destituir al presidente o encarcelar al director de la mayor corporación. Así que, ya sabes, justo en ese momento, en menos de 70 años, ya para 2050, era una democracia vibrante. Así que en 6 décadas, el país no tenía ninguna experiencia en democracia cero. economía de mercado, así que adquirió todo este conocimiento. Y lo mismo en Taiwán. Sí, así que ni siquiera quiero hablar de Alemania del Este y del Oeste, porque ahí tenías personas en Alemania que ya tenían experiencia de La europea. cultura europea, por lo que hablamos de países completamente ajenos a ella. No creo que los rusos, dadas las oportunidades, les vaya peor que a los taiwaneses o surcoreanos. Hay una posibilidad, pero el problema es que Taiwán y Corea del Sur no fueron afectados por este virus imperialista. Y supongo que el futuro de Rusia, si es que hay algún futuro para mi país, es erradicar este virus imperialista. Y no voy a lamentarme por lo que ya pasó.
Si el territorio ruso se reduce, seguirá siendo el país más grande del mundo. Así que creo que no se trata del tamaño del país, sino de sus fortalezas. De estas creencias unificadas de las personas en ciertos valores. Hasta hoy, estos valores son horribles y empujan al país al abismo. Así que eventualmente tenemos que intentar cambiarlo. Pero ahí es donde está el núcleo de mi desacuerdo con muchos miembros de la oposición rusa. Yo creo que la única manera de que Rusia se recupere es que Ucrania gane la guerra. Muchos de ellos están tratando de evitar esto. Un enfoque directo. Porque sí, que Ucrania gane la guerra significa que tienen que matar a más rusos. Se trata de salvar a Rusia de una catástrofe total que resultaría si Putin expandiera la guerra. Y eso va a suceder a menos que Ucrania gane, lo cual desafortunadamente hoy no parece muy realista. Fue un gusto hablar contigo. Leer sobre historia rusa me emociona aún más tras nuestra charla. Feliz de seguir conversando contigo si tu audiencia quiere más historia rusa. Exactamente. ¿Tú? ¿Sabes cómo encontrarme? Esa era mi pregunta. Investigaré más y luego te haré una mejor pregunta sobre esto. Cuando hagas el siguiente... De tus lectores y audiencia. Podemos simplemente responder. Siempre me gusta tener la conversación, así que deberían ser canales abiertos, no solo una cámara de eco. Sí, la próxima vez, creo que hablaremos sobre la historia rusa. Pero sí. Tengo la piel gruesa. 20 años en la cima del ajedrez, por supuesto, y muchas gracias por tu tiempo. Lo aprecio. La próxima vez hablaremos de historia rusa y auditoría. Está bien, adiós.